Bienvenidos a Sana con Fe y Amor. Mi nombre es Farah Nazar, mentora de vida. Hoy te traigo un tema que a muchas personas no les va a gustar escuchar lo que voy a decir, pero es importante y mi deber decirlo, ya que hay muchas mujeres que están cegadas por esta situación y pues algunos hombres que también puedan estar pasando por esta situación. ¿Qué pasa cuando vivimos en unión libre? Si tú estás viviendo en unión libre. Actualmente la mayoría de jóvenes hacen esto, no están siguiendo el orden de Dios. Obviamente este mensaje es principalmente para las personas creyentes, cristianas que puedan estar pasando por esta situación. Y si tú pues no sos una persona creyente, pero hay algo en ti que te mueve a buscar de la fe, pues también es importante que recibas este mensaje para que puedas tener una relación en el orden de Dios. Primero te quiero hablar de las consecuencias terrenales. No solo vas a tener consecuencias espirituales si tú estás viviendo con una persona sin casarte o has vivido con una persona sin casarte. Y muchas personas, muchas mujeres me han dicho a mí, pero es que tenemos hijos y esto es un hogar y que no, y aquí y allá, y buscamos excusas para poder justificar esta situación que estás viviendo. Yo te quiero hablar primero con las cosas terrenales, ¿verdad? Con lo mundano. Un hombre que no te honra como su esposa te está dando el claro mensaje de que no sos suficiente para él. Y bastantes mujeres van a decir, y ya me lo han dicho, no, si es que él me ama y que él es así, es bien bueno conmigo. Yo siento mucho decirte esto y ser tan cruel y directa, pero un hombre que no te lleva al altar es porque considera que hay otra mujer que él puede encontrar en algún momento que lo va a llenar más que tú, o que le va a gustar más que tú, o que se siente más afín que contigo. Si un hombre no da ese paso tan difícil para un hombre de casarse, es porque considera que no es la mujer completamente que quiere. Entonces, esto es un riesgo. Y yo decidí hacer este mensaje que sé que puede molestar a muchas mujeres porque la mayoría está viviendo en desorden últimamente, ¿verdad? Viviendo en fornicación así claramente. Lo decidí hacer porque me he encontrado últimamente con varios casos de personas cercanas a mí que han tenido relaciones de 10 años, familias de 10 años, viviendo así sin casarse, y de repente el marido las deja y se casa con otra. Y entonces, ¿qué? Esta situación se vuelve súper difícil, porque bíblicamente y bajo el orden de Dios, la esposa con la que se casa, por más familia que tuviera ya, la esposa es la que se convierte en la legal y en la que va a contar con el respaldo de Dios. No, ¿y cómo así si Dios no va a destruir un hogar por hacer uno nuevo? Es que tú no tenías un hogar, tú tenías una relación de fornicación con hijos. Eso es, por más duro que se oiga, no hay legitimidad, no hay un orden de Dios. Hay un desorden completo en que me voy a vivir para ver qué tal. Ay, porque es que si le digo que nos casemos me va a dejar. Y entonces te estás viviendo bajo el temor del marido que tenés, que ni siquiera te ha honrado como esposa y no bajo el orden de Dios. Entonces, la esposa, la con la que se casa el hombre, porque ve en ella cualidades que no vio en ti, como por ejemplo ponerle límites, darse a respetar, decirle no, si no te casas conmigo no hay nada. Esa es la mujer que un hombre quiere, no una mujer que le esté dejando pasar todo y que esté haciendo todo por complacerlo y es que no, no le puedo decir porque entonces se va de la casa, te va a dejar igual.
Y ya van a venir todas estas mujeres diciendo, no, es que esté casado no garantiza, pero sí te garantiza el favor de Dios en tu matrimonio en caso de que tú tengas una dificultad matrimonial y querrás invitar a Dios en ese matrimonio, porque estás bajo la legalidad de Dios. Entonces aquí es un riesgo total que tenés si tú estás en una unión libre de que ese hombre vaya y haga a otra su esposa. Miren qué es lo que hace un hombre cuando está viviendo en unión libre y ya se está aburriendo de ella o anda de picaflor. No, si yo no estoy casado, yo sí tengo hijos, pero la mamá de mis hijos, ¿verdad? ¿Te has casado alguna vez? No, nunca, no, con ella no, para nada. Ni siquiera van a decir que estás viviendo contigo. Y es que te lo estoy diciendo por casos que yo he conocido de mujeres que han terminado completamente destruidas. Porque el hombre viene y se casa con otra cuando contigo no se casó. Y siento mucho, pero el respaldo lo va a tener la esposa. No hay ninguna parte de la Biblia, y si estoy equivocada, pues compártemelo en los comentarios, donde diga que Dios está a favor de la concubina con la mujer que no está casada. Y ahí lo vemos en el caso de Sara, ¿verdad? Que Abraham se mete con Agar por insistencia de Sara para que se diera ese hijo de la promesa. Cuando se empiezan a dar los problemas, Dios en ningún momento le dijo, mira, Abraham, pobrecita la Agar, ¿verdad? Porque con ella tuviste un hijo primero, honrala a ella. En ningún momento Dios le dijo eso. Dios le dijo, haz lo que te dice tu esposa. Así que lastimosamente, el respaldo de Dios va a ser por la persona que esté bajo la unión de Dios y legal, porque ese es el orden de Dios. Y si contigo pasaron 15, 20 años, 30 años en ilegalidad, pues perdiste. Perdiste porque hay mujeres que dicen, yo voy a estar orando por mi matrimonio, por mi relación. ¿Qué vas a estar orando? Para que Dios restaure una fornicación. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere? Ay, sí, pero es que yo estuve en unión libre y Dios restauró mi unión y después nos casamos. Bueno, ya Dios tenía un propósito y ahí está la respuesta, ¿verdad? Dios hizo que ese hombre te honrara como esposa. No permitió que se casara con otra. Pero las que ya vieron que su marido de 10, 5 años, 15 años va y honra como esposa a otra, ahí sí estamos en dificultad porque el matrimonio válido va a ser el que ahora es su legítima esposa. Y tú te vas a quedar sin el plato y sin la sopa por no haber puesto orden en tu vida, por temor. Yo tuve un novio en el que yo estaba en fornicación con él, pero como el Señor redarguía en mí, en ese tiempo yo sentía la necesidad de Dios a pesar que estaba alejada de los caminos de Dios, no estaba sometida a los caminos de Dios, pero yo decido decirle a esta persona, ya no voy a tener relaciones contigo porque no estamos casados. Ese hombre me rogaba y yo súper firme y no. Lo que pasó fue que él se metió con una compañera del trabajo. Entonces me dejó por la compañera del trabajo. O sea, no me dejó, sino se metió con ella. Cuando yo me di cuenta, terminamos, obviamente. Esa fue la respuesta de Dios para saber que si ese hombre no pudo estar en santidad por mí, es que eso no servía. Eso no era el hombre que Dios tenía preparado para mí. Y Dios lo alejó de mi vida. Entonces, si tú estás en el temor de decir, es que lo voy a perder, es que me va a dejar, es que se va a acostar con otra, es porque ese no es el hombre que Dios tenía para ti. Es porque eso no es propósito de Dios. Y lo que no es propósito de Dios, tarde o temprano lo vas a perder. Así sea que pases llorando, así sea que le aguantes todo por 15, 20, 30 años, tarde o temprano lo vas a perder porque nunca fue propósito de Dios y solo te va a quedar el dolor. Entonces yo te invito a que trabajes en tu amor propio y que puedas entender que si ese hombre no te pone un anillo y te hace su esposa, es porque él no te está viendo suficientemente valiosa y no tenés nada que hacer ahí. Aunque
hayan tenido hijos, eso no te garantiza que ese hombre se vaya a casar contigo o que sea propósito de Dios. ¿Le has preguntado a Dios, es este el hombre, Señor, que tú tenías para mí? Porque a mí un montón de hermanas me dicen, sí, es que Dios ya me confirmó que va a restaurar mi relación. Yo le agregaría, ya me confirmó que va a restaurar mi relación de fornicación. Eso es lo que tu corazón te está indicando. Pero si han pasado tiempo ya, años, y tú no ves una restauración o ves que ese hombre, en lugar de ponerte un anillo, se aleja más, o lo peor, ha hecho su esposa a otra mujer, ahí no era. Pedile al Señor perdón y decirle que te guíe hacia el hombre que Dios tenía preparado para ti. Y tú, por estar desviando tu mirada de Cristo y poniéndola en un hombre, has perdido de estar con el hombre que realmente Dios tenía para ti. Pedir al Señor dirección. Yo te invito a que hagas el ayuno de Daniel. Hace poco hice el video del ayuno de Daniel donde hablo que Dios da claridad. Dios muestra el camino, abre la mirada espiritual y los oídos espirituales para guiarte hacia su voluntad, perdón. Haz ese ayuno de Daniel para que Dios te indique si ese hombre es, en vez de que estés insistiendo en pecado. Que a veces los hombres se van y regresan y seguís en fornicación, seguís desobedeciendo a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Todos los espíritus inmundos que ese hombre pueda contaminarse por meterse con otras mujeres van a llegar a tu hogar. Y entonces, ¿por qué estás con depresión, llorando, en pobreza, enferma? Ahí está la respuesta. Espíritus inmundos han llegado a habitar en tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, porque no solo estás viviendo en pecado, sino que estás aceptando que el marido vaya y se acueste con otra. Y luego tenés tú también relaciones con él. Es que Dios no va a restaurar. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y si tú no puedes poner a Dios en primer lugar en tu vida, Dios no va a estar ahí. Dios no mora en medio del pecado. Por más que querramos justificar nuestro pecado, Dios no puede estar en medio de la inmundicia. Entonces ahí ves que no vas a recibir más respuesta que correcciones, porque estás abriéndole las puertas al diablo a que entre en tu casa, a que entre en tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y entender que si ese hombre no se ha decidido por ti, en cualquier momento puede ser su esposa. Miren, de verdad que a mí me da tristeza porque yo conozco hermanas y amigas que les ha pasado esto. Y es que, ay, no, es que sí, que ya el Señor va a obrar y que nos vamos a casar, que no sé qué. Y de repente, ¿qué pasó? Fíjate que se fue de la casa y a los 3 meses se casó con otra. A los 3, 6 meses se casan con otra. Y miren, me ha tocado, hermanas, también en algunos casos conocer a las esposas. Mujeres que no tenían idea que los hombres tenían una relación con otra mujer, con hijos, porque les decían, no teníamos nada, no estaba casado, que no sabían que estaban en un hogar como no había matrimonio ni nada, entonces ellos se declaraban solteros, ¿verdad? Con hijos, solteros con hijos. Y como se terminan casando, pues las mujeres ni cuenta, hasta ya casadas se dan cuenta que el hombre había estado en una relación con otra mujer con la que tenía hogar. Entonces, hermanas, trabajemos el amor como hijas de Dios, como reinas del Altísimo. No se dejen llevar por el miedo de quedarse solas. A veces, hermanas, es esa sacudida que le vas a dar a un hombre, decirle no, hasta que me honres como tu esposa vamos a tener relaciones. Puede hacer que él se dé cuenta que sí sos la mujer para él. Entonces ahí vas a tener la prueba de que Dios te ha confirmado que ese es el hombre que Dios tenía preparado para ti. Cuando te diga, casémonos. Pero si por el contrario te pasa como me pasó a mí, que el hombre se fue con la compañera de trabajo porque
porque él prefirió dejarse arrastrar por su lujuria a honrarme a mí. Eh, bueno, él me dijo que nos casáramos en un tiempo, pero yo le dije que no, porque honestamente yo tampoco quería casarme con él. Y eso también tengo que ser justa de decirlo, porque él sí me había dicho antes que nos casáramos y yo le dije no. Después yo le dije que no, que más adelante, ¿verdad? Que yo iba a pensarlo y más adelante nos íbamos a casar, pero ya cuando yo le puse la restricción de las relaciones, él ya no me volvió a decir que nos casáramos. Y probablemente yo tampoco me hubiera casado con él. Se dio todo en el orden de Dios. Sufrí cuando me di cuenta del engaño terriblemente. No porque lo amara, porque lo quería, pero no lo amaba. Él definitivamente no era el hombre para mí. Yo no sentía esa conexión, simplemente yo estaba acostumbrada a su compañía, a lo que él representaba en mi vida, un apoyo de estar ahí a mi lado como compañía, porque éramos uña y mugre, andábamos siempre juntos, aun cuando yo salía con mis amigas, él siempre estaba, él me ayudaba con todo lo que yo tenía que hacer. Él siempre estaba presente. Y esa compañía, ese apoyo es lo que más me dolió, y la traición de sentir que un hombre que supuestamente me amaba tanto había puesto sus ojos en otra. Fue puro ego, porque yo a él no lo amaba. No lo amaba, era puro ego. Quedé como loba herida por mi ego. Entonces, que no te pase eso, no te dejes arrastrar por tus emociones, viví en fe. Viví en el orden de Dios para que Dios te bendiga, para que Dios te honre, porque a veces esos periodos de soledad en el que tú pones límites son los que te van a llevar a la recompensa que Dios te tiene. Ay, pero si es que yo soy la que no me quiero casar, entonces no estás viviendo en el orden de Dios. Como yo, que en ese tiempo le dije que no, ¿verdad? Porque yo sentía que no era. Entonces, si vos no te querés casar tampoco, es porque ese hombre no es el que llena tus expectativas y solo lo tenés ahí porque tu peor es nada. Hay que hacer un análisis de verdad. Yo no quiero que ni estén pasando años en sufrimiento esperando que Dios restaure algo que no va a restaurar porque no ha sido su voluntad jamás, y ese hombre te aparezca con que se casó con otra, porque es un caso muy diferente a que has estado casada y va y se casa con otra. Esas son dos cosas totalmente diferentes. A que un hombre ha estado en unión libre contigo y va y honra a otra como su esposa. Porque ahí la que va a tener el derecho es la esposa nueva. No, no la nueva, la única, la primera. Así que ponete en las manos de Dios, ordena tu vida, pedí mucha fe para poder tomar decisiones en tu vida, porque quién sabe que Dios está guardando a ese hombre que tiene preparado para ti. Yo se lo he dicho esto a algunas hermanas y no, es que es este, es este. Y entonces, ¿por qué no te está honrando como esposa? Porque han pasado años en la misma situación. Eso ya es terquedad de nuestro corazón, desobediencia al Señor. Mejor te quedas en soledad un tiempo de sanación para que o Dios redarguya en ese hombre en el tiempo perfecto, o Dios ponga en tu camino a la persona indicada que te va a honrar como esposa. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Y yo cómo voy a saber cuál es cuál? El que te ponga el anillo, el que te honre como su esposa. Mientras ese hombre no te honre como esposa, ahí no hay nada. Ahí no es. Así que espero que este mensaje te ayude y que recordes que sos templo del Espíritu Santo. Que si te está faltando amor propio, lleves a cabo las 21 decisiones sanadoras que están en mi canal. Que empeces tu proceso de sanación y que dejes de estar sufriendo por un hombre que probablemente no es la voluntad de Dios. Un hombre que te está dando migajas, que solo te tiene ahí para mientras él encuentra a la que considera que va a honrar como su esposa. Porque el hombre no es que no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo. Ese es el problema. Así que siento mucho decirte estas cosas tan duras, que sé que en algún momento las vas a resistir y vas a decir, no, no es así.
Dios me ha dado promesas. Tú no sabes si las promesas que Dios te ha dado han sido con ese hombre o con otro. A mí me pasó con otro novio que tuve, el anterior antes de casarme. Dios me había dado promesas y yo creía que eran con él y una hermana me dijo, me acuerdo yo, una hermana de oración que yo tenía en un grupo de oración que teníamos. Hermana, usted no sabe si ese es el hombre que Dios quiere para usted. Usted no sabe si esas promesas son con alguien más. Y yo hasta me enojé con ella, me acuerdo yo. Me enojé con otra hermana que me dijo lo mismo. Hermana, ese hombre no es guiada por el Espíritu Santo, me lo dijo. Yo le dejé de hablar a ella. Yo le dejé de hablar porque dije, ¿y esta mujer quién se cree para venirme a decir esto? Entonces, seamos humildes, porque si no somos humildes y obedientes a Dios, vamos a sufrir lo que no nos toca sufrir por tercas, lo que a mí me tocó sufrir por terca. Mejor nos ponemos a orar, a ayunar, para que Dios se revele y nos muestre quién es esa persona que realmente va a honrarnos como como su esposa, según la voluntad de Dios, para que Dios te respalde. Espero que este mensaje sea de bendición y que sea el Espíritu Santo revelándote el camino que debes tomar verdaderamente en esta situación difícil, que puedas estar en sufrimiento o si estás a medias, ¿verdad? Porque así les digo, los casos que yo he conocido han estado, no, que ya va a cambiar él. El hombre se desaparece, se engaña y todo, vuelven, se separan y de repente sale casándose con otra. Yo no quiero que eso te pase a ti. Vivamos en el orden de Dios. Con mucho amor te hago este mensaje que a veces no queremos escuchar la verdad, pero es necesario para tomar el rumbo correcto, que Dios nos encamine en la verdad.